Hey, bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Banishers y en el capítulo anterior nos dirigíamos hacia New Eden, pero nos encontramos a la buscadora, la aprendiz de la bruja. Y entonces le estuvimos ayudando y ahora nos ha traído a la isla de Siridean, los nombrecitos, y vamos a reunirnos con ella, ¿vale? Vamos para allá. De hecho, ella ha utilizado este portal para ya irse. Nosotros tenemos que ir andando y ella... Banisher rule number 3. Remember Whiz Beach Bog? Aye. I'll not poke this thing with a stick. Ella ahí con su ritual ya está donde Siridean. Y nosotros, pues nada, nos toca ir andando como simples humanos. Vamos para allá. Vale. Estoy acomodándome el mando. Creo que así estoy más cómoda. Salto. Por ahí hay una hoguera, ¿eh? Por aquí va a haber una hoguera. Vale. Digo, como había la piedra, pensaba que no iba a poder pasar. Pero sí, a ver. A safe harbor, should we need a moment's peace. Nada se interpone entre red y avanzar. Y podremos... Bueno, primero la hoguera, A ver si podemos destruir esas piedras con el nuevo poder de Antea. Yo quiero revivir a Antea, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, vamos... ¿tenía puntos? Vale, vamos allá. Vamos a esto. Sí podemos. Me encanta Antea. Se oye algo por allí. No voy a interactuar con esto, ¿eh? De hecho, con él ni lo veo. Qué raro, ¿no? Que no me deja hacer nada con ella. Bueno, claro, tendremos que desbloquear alguna otra habilidad. Seguramente con ella. Hanging dolls. Witches do like to be creepy. As a child, I made dolls just like those. I bet you did. Seguro que no daban tan mal rollo. Me mola un montón lo de ir desbloqueando habilidades con los dos, porque con él, por ejemplo, desbloqueamos la escopeta. No es una habilidad, pero bueno, es un arma. Seeker's Black Pond. I can see why they call this the ill mouth. What is that? A ver, ¿dónde vas? Espérate. Antea? Espera. ¿Se ha metido ahí? Aquí. No, that's not quite true. I knew who I was, it's just... I was lost, and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon. The light in the darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together.
¿Por qué traernos aquí? Voy a preguntar esto. We must reclaim Antea's body, but Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. La pesadilla crea la niebla. ¿Están envenenadas estas tierras? A ver, es obvio que la pesadilla crea la niebla. Vamos a preguntar esta. I've never seen so many spectres in one place. Is this really the nightmare's work? Yes, and at the same time, no. As the nightmare's reach extends, the void draws closer. The thinner the threshold, the weaker the hem. That disturbs the balance between the invisible and the incarnate. There is no balance between the living and the lingering dead. It's not for me to change your mind. I believe that in times of chaos, we should seek equilibrium in all things, and equity for all beings. The being that killed me deserves no equity. Vale. ¿Quién eres exactamente? Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. ¿Tenéis un vínculo con la ira de la pesadilla? Siridean me resulta familiar. Me interesa más esta, la primera. But why are you here? Why New Eden? Are you linked to the nightmare's wrath? She has no grudge with us. We are caretakers, shepherds of the dead, keepers of the invisible. We are also scapegoats, a convenient place to put the blame for the world's ordinary evils. Vale, ¿por qué traernos aquí? You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. Yo diría que el vínculo de Antea y Red es muy fuerte. Entonces, ¿la pesadilla es más fuerte? No, lo dudo. ¿Cómo podemos derrotarla? How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender unconditionally to each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled, but some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No, you are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void, a dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. ¿Ayudar a los responsables de nuestro destino? ¿Qué es el vacío? Voy a preguntar esta. What is this void? If there's a place beneath the incarnate and the invisible, this is the first I've heard of it. Now you have, and not before time. That's enough for now. Bueno, tampoco me ha dado mucha Is información, it ¿eh? safe? What will we find there? O sea, esta última Who knows pregunta what me you'll refiero. find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns, but you won't find safety. In the void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the void is breached.
Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. Vale. Productos. Esto. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always... Igual le debería haber preguntado lo otro, pero es que me puede el comercio. Solo tenemos 695 monedas. Ay, pero mira, pero vale 1000 monedas. Estas cosillas que me sirven para mejorar. ¿Qué es esto? Parásito espiritual. Ay, qué pena que no haya para comparar. Derrotar a un enemigo con red restaura 35 puntos espirituales. Porque es de tema de armas. Para comparar con lo que yo tengo, a ver si es mejor, si me... Bueno, a ver, podemos... No, claro, no puedo vender mis armas. Entonces... Golpear a un enemigo con una manifestación otorga 7 puntos de destierro. A lo mejor esto sí me convendría. De pegar a un enemigo con el rifle aumenta el daño de la siguiente manifestación. Apropiado, no me pone nada de apropiado, no sé. Este pone apropiados 2. Ah, no, claro, apropiados significa los que yo tengo. Vale, ya entiendo. Claro, esto tendría que verlo tranquilamente. Vamos a preguntarle por... Hemos encontrado un objeto maldito. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. Qué mala. Fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. Vale. Vamos a decirle adiós. Vale, no. Would a hedge witch have something in... Sí, omite. Quiero ver. 36, 4, 13, 5. Aunque solo podría comprar una cosa. Creo que me decantaría por esto si es mejor. 13, 5, 14. A ver. 5, 14, 13, 5, Thank 14. you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. Lives for a life. An expensive bargain. Lo sé. I made a promise. I'll pay the price. I do not judge the deal. I worry about the cost. Ya, lo entiendo. The tuning key is on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Vale, pero antes de nada... Pero bueno, no voy a comprar nada de momento. Me voy a guardar el dinero. Help yourself. Porque tampoco tenemos... Take all the help you need. Tampoco tenemos muchísimas cosas. Y... Vale. Este es el que me han dado, ¿no? El daño infligido por Rer y Antea aumenta en un 25% contra enemigos heridos, pero se reduce en un 90% contra enemigos con salud llena. No. ¿Esto qué es? La clave de armonía artesanal de Siridean. Abre brechas en el vacío. Nueva habilidad. A lo mejor. Querida niña, si alguna vez cumples tu destino y decides abandonar New Eden, recuerda que siempre habrá un lugar para ti en el vientre de la luna. Hasta entonces, que este humilde libro, escrito por una servidora, te recuerde que tienes muchas hermanas ocultas. Entre las runas hay notas garabateadas. Se encuentra a la izquierda la casa de Hades, lo invisible, dios de los muertos, un manantial, leteo, el lago del olvido, y cerca un ciprés blanco que se eleva. No te acerques a la fuente. Una segunda fuente encontrarás, con agua fría fluyendo. Desde el lago Nemosine, diosa de la memoria, los guardias permanecen de pie ante ella. Di, soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, de raza celeste y tú también lo sabes. Y desde ese momento, con el panteón de los seres serás soberano. Lindo. Mejor Perséfone bailando a través de la doblez y de vuelta que Dionisio, que fue y volvió solo una vez. Por otra parte, mejor Orfeo que Eurídice. Que cante el alma de Orfeo. Notas como
tarareadas a la cuerda dibujaron lágrimas de hierro en la mejilla de Plutón. E hicieron que el infierno concediera lo que el amor buscaba. ¿Es Milton el mejor? No me impresiona. Vaya memo. Una cosa es una cosa cuando es contable. El primer orden está en los números. ¿Teano? La física está hecha de cosas ilimitadas y cosas limitantes. Tanto el cosmos en su conjunto como todo lo que hay en él. Filolao, las cosas ilimitadas no se pueden contar, así que las cosas son por naturaleza tanto contables como incontables. Odio esto. Una imagen de dos círculos superpuestos. La vesica piscis, por la que la intersección de dos círculos idénticos crea la puerta. ¡Qué parra! Actually, feels unnatural. Dangerous. Vanishing, of course, is famously safe. Tienes razón también. Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McGrath. Tiene algo raro detrás del pelo. Nos ha dado permiso para saquearle, así que vamos a saquearle. Yo creo que las piedras de bruja nos servirán para lo que ha dicho, que nos contaría ahora la buscadora más de que habíamos encontrado como cosas encantadas y tal. Y será para eso a lo mejor. Vale, está a 38 metros, está cerquita. Vale, vale. Justo le había dado al mapa antes de... Vale, me sale la tienda. Ok, esta es la hoguera que había desbloqueado antes. Genial. Podría haber una hoguera aquí, pero bueno, no la hay. ¿Podemos bajar por aquí? No, hay que bajar por ahí. Mira, el lago es piedra. Ceridian gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive. Too many bastards out there want us dead. So what we saw on the other side of the island, that was a void breach. Yes. You'll be using them too. But not this one. Not yet. There's another one, a little ways off, in the back of a cave. Use that one for now. This one is special. It's the last and only way into New Eden town since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. She has New Eden by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right, all right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Once through the breach, there's no turning back. Keep going and don't look back. Vale. Acerca del vacío, de la pesadilla, de ti, de Débora... Nah. Hemos encontrado un objeto maldito. A ver qué nos cuenta. We found a cursed object. An object? What object? A chest. Locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. Fear God. ¿Cómo la abrimos? ¿Quién? ¿Cuántos cofres hay? ¿Cómo la abrimos? How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. Me parece genial. Me parece genial. We'll be going. Hope to talk again soon. Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. A ver, We're looking for un a segundito. breviary, but Quiero la cabaña de Firgo de Waterbury. Ve a los bosques oscuros desde el campamento. Ah, vale, eso es lo que nos ha dicho ella. Ok. belonging to a demonologist that Seeker met after his death. All this
in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. Qué chulo. Dame un segundito porque me está dando un poquito de frío. Me voy a poner una chaquetita o algo, ¿vale? Vale, vamos a... Bueno. Vamos a coger esto, que está aquí a la mano. Y vamos a inspeccionar esto. Encuentra la cabaña de Feargood Waterbury. I suppose we'll come back to this one eventually. Can't wait, can you? Vale, pero por aquí... Espérate, no. Porque si queremos ir a la cabaña... Entra al vacío. Vale, aquí es para entrar al vacío. Pero para ir a lo de la cabaña... O sea, yo ahora mismo tengo seleccionada la misión de la cabaña, ¿no? Bueno, nos quedan 4 aún casos. Bueno, al menos en los bosques oscuros. Entrar al vacío, vale, eso es la misión principal. Ah, vale, no se puede... Vale, pero es que yo quiero encontrar... Claro, esto está ahí, cerquita. Y el Waterbury está como súper lejos, pero no me salía en el mapa, a ver. Está aquí. Vale, y... Mira, aquí derroté a una de estas. O sea, finalicé uno de estos. ¿Y este? Caso de presencia disponible. Claro, ¿sabéis qué pienso? Que deberíamos ir a una hoguera. Aquí nos vamos... A lo mejor es esto de aquí. Porque pone punto de interés. Vamos a mirar por aquí y si no... No, nos vamos a salir, ¿verdad? No, no va a ser por aquí. Vale, no es una cueva, es para bajar. Nada, la cueva es esta. Toma. Me encanta. Y ahora con él, ¡pum! ¡Ah! Que le quiero dar justo ahí. Ya está. Vale, realmente no hay nada aquí. Un poco de pirita. Tenemos que ir para donde... De hecho, lo vamos a marcar en el mapa a ver si me sale. Vamos a marcar... Yo creo que va a ser aquí. Y vamos a tener que romper el muro. Vale. Marcamos el muro. Y así. Y vamos, tiene que estar detrás de ese muro, seguro. Ah, vale. Espera. ¡Ay, que no lo tengo cargado! ¡Ay! Que me han atorado. Me han atorado. Espera. Hola, ¿y este? El gorrión alfa me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Es que se mueve muy raro. Escúchame. No, me quiero cargar este primero, ¿eh? Vamos a esquivar. No, cuidado. Es que lo malo es que está el otro dando por saco con los disparos. ¡Ay, se vuelven invisible cuando le voy! Buah, me ha jodido. No puedo cambiar. Cambiemos. No puedo. Vale, vamos a intentar atacar a este. Para centrarnos en el otro, yo creo mejor. Vale, es como que me desestabiliza. Ya lo sé, hija mía, pero es que este me da miedo. Vale, ya está. Muerto ese, ya está. Uf. Tío, me da muy mal rollo. Parece como la niña del exorcista. Es que va así como cuando va agachado. Os lo juro, me da mal rollo, me da miedo. Vamos a coger estas cosas. Creo que nos estamos acercando y por eso no les gusta. Vamos allá.
Esa cabaña, ¿no? Claro, por aquí no he ido. O sea, por aquí no me había adentrado antes. ¿Por aquí? Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Claro, esa cabaña sí que la habíamos visto, pero aquí... Ah, el muro, el muro, el muro. Y ahí está la cabaña, efectivamente. Efectivamente. Sube, sube. Esperad que se vienen enemigos, ¿eh? Se vienen enemigos. Oye, tarda mucho en cargar lo de red. No puede dar a ese. This must be Fear God's lair. Hopefully his writing is still around. Tarda mucho en cargarlo de desterrar con red. Mirad aquí. Vale, leñador. Por ahí detrás hay cositas. Vamos a ver primero lo de aquí. A malignant will is placed upon this, just like the one we found earlier. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Vale, pues vamos allá. Tiene que estar aquí dentro o ahí. Otra muñequita de estas. Leñador. Antes de leer eso, quiero ver aquí. Hay otro. Ritual de desvinculación de espíritus. Te ordeno, espíritu inmundo, quien quiera que seas, estés solo con tus secuaces, que te marches ahora. No eres liberado, sino exiliado. No eres liberado, sino devuelto. No eres fuerte, sino débil. Te vas ahora, te lo ordeno. Ah, vale. Ritual of unbinding. This must be it. Yes. All you have to do now is repeat Fear God's prayer to get rid of a curse placed upon an item. Vale, pero ahora cuando salgamos se va a liar. Acordaos de lo que os digo. He aprendido el ritual de desvinculación. Ahora puedes eliminar maldiciones de objetos como cofres embrujados. Para abrir un cofre embrujado debes encontrar 3 estatuillas de madera ocultas en la cercanía. Y a continuación realizar el ritual de desvinculación. Los cofres embrujados pueden esconder valiosas recompensas como nuevos equipamientos. Vale, tengo más de 3 porque he ido recogiendo muchas estatuillas. Vale. Viaje por el vacío. Este es nuevo, ¿eh? También. Qué guay, me encanta. Vamos a hacer el de desvinculación. You are gone, command you. Pensaba que tendría que enfrentarme a enemigos. A lo mejor al ser el primero. Soldado de la fortuna, a ver. Unos brazaletes. Este se puede mejorar. Este es el que llevo equipado, ¿verdad? Sí, este es... Este es mucho mejor. Los disparos del rifle consumen 25 puntos espirituales para infligir... Ay, no me gusta... No me gusta lo que tiene de... Lo de gastar puntos espirituales, pero mejora... Bueno, tampoco mejora... Porque la fuerza me la baja 23. Me sube la destreza. Creo que no me interesa, ¿eh? De momento al menos no. No me iban a dejar. No me van a dejar así como así, ¿sabes? Ah, es... ¡Oh, es el hombre este! Vale, vale, vale. Bueno, tampoco le hemos hecho mucho daño, ¿eh? Hay que ir también a por aquellos. Pero es que... Ya. Déjame que me vaya cargando. Vale, ahí le hemos hecho daño, ¿eh? Ahí le hemos hecho mucho daño. Ah, que hay uno arriba. Vale. Hay que cargarse a aquel, ¿eh? ¡Ah! Vale. ¿Sabéis qué pasa? Que creo que los puntos con... Si le doy con el arma... No subo puntos de destierro. No me he fijado, ¿eh? Pero creo que los puntos los subo así.
Vamos a hacer un disparo para ver si suben. No, no suben, vale. Por eso ya decía, digo, no estoy subiendo nada a los puntos. Ven. Mira. Mira, estos que son mindundis, me los voy a cargar así, para subir los puntos y tenerlos como preparados. Vale, ya está, ¿no? ¿No está? ¿Quién queda? No lo veo. Ah, vale, que está... Vale. A este sí que hay que... Había que dispararle a ese. A fate met by many a holy man, unable to let go. Me parecía súper raro hacer esto de la desvinculación y que no tuviera que enfrentarme a ningún enemigo. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a la hoguera. Vamos a marcármela porque si no, no me voy a acordar de ir. Ay, aunque podríamos ir a esto, ¿eh? Vamos a ir ahí. Sí. ¡Uy! ¡Qué susto! You monster! Oof. Hell's balls, lady. Oh, Mr. McGrath. You are a monster. Thank God. I mean, I'm so sorry. Oh, Lord. Well, I have thoroughly embarrassed myself. Forgive me, if you can. Think nothing of it. How do you know my name? Who doesn't? You slayed the beast, by God's grace. I admit I thought you a charlatan. I told the newsmiths they get nothing for their money. Mistress Evelyn Fitcher, by the way. I'm what passes around here for a physician. Red McCraith, banisher of ghosts and slayer of the terrible beast. How may I help you? I need no help. I just scared myself. These days, I'm afraid of my own shadow. I was gathering plants in the woods. I thought I was attacked by a ghost. Isn't that ridiculous? She's haunted, clear as day. Vale. No, no es ridículo. No, it's not ridiculous, no. If you're haunted, I might be able to help you. I'm not haunted. I just took fright is all. But if you really want to help, when I ran, I dropped my bag. It has my medical equipment and supplies. Could you get it for me? Vale. Medical supplies are valuable. A shame to lose them. I'll see what I can do. May God's goodness go with you. If you're serious. I still can't tell if you're a serious man. Vale. Vamos a seguir. Encuentra el bolso médico de Evelyn. Sí, pero va a haber más. ¿Sabéis qué? Como vamos a comenzar una misión secundaria y llevamos casi 50 minutos, pero bueno, haré algunos recortes de como lo que comentaba en el capítulo anterior, de cuando a lo mejor estoy yendo de una zona a otra y no pasa absolutamente nada, para que se haga un pelín más corto. Pero me parece buen momento para dejar el capítulo. Vamos a hacer esta misión de Evelyn, para Evelyn, y a ver si no se alarga mucho. En el siguiente capítulo hacemos esa misión. Mi idea sería ir a investigar también. Ay, lo que tarda en abrirse el mapa. Ir a investigar esto porque está... ¿Veis? Hay puntos de interés. Aquí, por ejemplo, hay un punto de interés, pero no está en amarillo así como dorado. Me llama mucho la atención este. Ah, mira, muro destructible. Sería viajar aquí e ir hacia aquí. Aquí tiene que haber algo importante porque sale como muy resaltado en amarillo, no sale en blanco normal. Entonces estaría guay y luego ya seguir avanzando en... o sea, ir a entrar al vacío. Que también me da mucha curiosidad... Aquí. Que me da mucha curiosidad también lo de entrar al vacío. ¿Qué es esto? Un cofre maldito. Eso a lo mejor también sería interesante cogerlo, ¿eh? Vale, pues nada, lo dicho. Dejamos el capítulo aquí y en el siguiente más. Un besito y hasta la próxima.